¿Cómo están, queridos amigos? Quiero compartirles el día de hoy que me he reunido con Juan Valdés, es predicador católico de aquí de la Arquidiócesis de Morelia, y de aquí pues ya muchos de ustedes lo han de conocer porque él predica en gran parte de la República. Y en la ocasión pasada platicamos un poquito sobre la importancia de consagrarnos a la Virgen María, y él al final habló un poquito sobre un testimonio que le ocurrió en un accidente precisamente con el Santo Rosario. Hace más o menos unos 10 años que por primera vez una amiga que se dedicaba a promover las consagraciones a la Virgen María llegó con un librito que se llamaba El secreto admirable del Santo Rosario. Lo había traído de un congreso al que había ido a la Ciudad de México, donde se había hablado sobre San Luis María Griñón de Montfort, y nos habló tantito de ese libro, del Testimonio del Santo Rosario. En esa ocasión estaba también Juan, y observé que se le quedó viendo ese libro, y ya después lo vi cuando le dijo a aquella amiga que si le prestaba ese librito. Más o menos pasaron algunos meses, 2, 3 meses, cuando ya él nos invitó a un retiro y ya nos empezó a dar algunos testimonios de este libro. Se llama El secreto admirable del Santo Rosario. Les comenté en la ocasión pasada que yo percibí un cambio en su modo de predicar, porque predicaba sobre las virtudes. Recuerdo sobre algún tema que nos dio sobre el Goliat, o lo escuché sobre el Goliat, pero en algún momento, aunque sí nos habló del rosario, en algún momento ya lo vi de lleno predicando sobre el Santo Rosario, y me tocó ver algunos casos de forma presencial que precisamente se hablaban aquí en este librito. Por ejemplo, en este libro San Luis habla de un poseído, un hereje que había hablado muy mal de la iglesia, que se le quedó poseído, y Santo Domingo de Guzmán invita a rezar el Santo Rosario en voz alta, y este hombre comienza a arrojar esos espíritus. Cuando yo leí esto se me hizo muy exagerado, se me hizo como que era un testimonio pío, un testimonio piadoso exagerado, pero cuando me tocó en algún momento verlo ya de forma presencial, los efectos del Santo Rosario, es cuando me empecé a convencer, hasta que vi. Y bueno, ahora quisiera que Juan nos comentara un poquito más sobre el poder del Santo Rosario, que ya Juan Pablo II en la exhortación apostólica Rosarium Virginis María nos habla sobre la importancia del Santo Rosario. Tantos santos como Bartolomé Longo allá en Pompeya, cómo edificó una iglesia grande dedicada a Nuestra Señora del Santo Rosario, y tiene algún libro este hombre, este santo varón, que por cierto fue un hombre que se dedicó mucho al ocultismo, después se convirtió, se casó, pero fue un predicador incansable del Santo Rosario, y Juan Pablo II lo cita e invita a rezar el Santo Rosario. Pues bien, Juanito, es tuyo el micrófono. Quisiera que nos platicaras algunos testimonios de tantos que cuentas, que has vivido sobre el Santo Rosario. Gracias, Padre, nuevamente por permitirme compartir, ¿verdad? De un poquito de lo mucho que la Virgen nos ha dado, porque es mucho, ¿verdad? Y estoy agradecido por invitarme a compartir con los hermanos. Eh, Miren, amados hermanos, el rosario es algo inagotable, Padre. ¿Por qué es algo que no se puede agotar? Porque se funda en la palabra de Dios. La primera parte se funda en la palabra de Dios. Entonces, sabemos que la palabra de Dios nadie, ni los más grandes teólogos, la van a poder agotar, porque es un oasis, un manantial que no tiene Sí, fin. Entonces, de hablar del rosario ha habido santos que nos han hablado, pero es poco o mucho, pero no está agotado el rosario. Y el rosario no es algo que pasó de moda. A veces, lamentablemente, Padre, yo cuando predico le digo a la gente la astucia del demonio, porque la gente cree que el rosario es una devoción de una opción más. Y yo le digo, no, el rosario es decisión, perdón por la expresión, ¿verdad? Pero para mí es eso. El rosario, lo que dice el sucesor de Santo Domingo, el Beato Álano de la Rocha, que la Virgen le dijo, es señal de salvación que reza el rosario y señal de condenación que no lo reza. Entonces yo le digo a la gente, el rosario es decisión de vida o de muerte eterna.
O sea, porque si lo rezas, te estás decidiendo a salvarte. Porque la Virgen dentro de las 15 promesas promete que quien reza el rosario todos los días se salvará. Y la Virgen le reveló al Beato Alanorache que quien no reza es señal de condenación. Entonces el rosario no es una devoción más, amados hermanos. Ya lo llegó a decir en su momento el Papa actual que tenemos, el Papa Francisco, ¿verdad? Que es importante el rosario en nuestras vidas. Entonces, el rosario, amados hermanos, los santos llegan a decir que es el compendio del Evangelio. Y si en el Evangelio nuestro Señor echaba fuera los males, sanaba a los enfermos, ¿qué es lo que pasa en el rosario? ¿Por qué tiene tanto poder? Número uno, amados hermanos, ojalá tengan en qué escribir y si no, al rato ustedes vuelven a repasar este video. Yo me di cuenta de una cosa muy profunda, Padre, en lo que dice el libro del Génesis, el protoevangelio del capítulo 3, versos 14 al 16, que es la primera y más grande profecía de Dios Padre. Las demás ya son, podemos decir, las hijas de esta madre profecía. Dios Padre ahí mismo nos hace ver, Padre Homero, los poderes que el Altísimo le otorgó a la Virgen María. Porque en esos versos está diciendo Dios Padre a Satanás, ella te aplastará la cabeza. El Padre en ese momento está indicando a la humanidad que va a dotar a la Virgen María de esa gracia exorcística. ¿Qué es lo que pasa en un exorcismo cuando está un sacerdote autorizado por un obispo haciendo un exorcismo? En el proceso hay manifestaciones como gritos, como vómito, como tos, cae. Todo eso yo lo he visto de primera mano y hay sacerdotes que cuando lo han visto, cuando rezamos el rosario, también dicen, wow, lo del rosario antes era como teoría. Teoría de que el rosario se casaba muchas veces, pero ya no es teoría, ya lo estamos viendo en acontecimiento. La Virgen María ejerce el poder exorcístico y yo he sabido de casos muy fuertes y me ha tocado estar en casos muy fuertes, Padre. Recientemente estuve en un lugar del país donde había varias jovencitas, me llamó mucho la atención, varias jovencitas y las tenían amarradas con vendas para que no se lastimaran, porque una persona posesa puede lastimarse, puede dañarse, entonces uno siempre debe buscar en la caridad cuidar la integridad de la persona. Entonces, como las personas poseídas se lastiman mucho, se agreden a ellas mismas o agreden a las personas, entonces la caridad nos dice que hay que ayudarlas y una manera de ayudarlas, pues es amarrándolas con vendas suavecitas para que se les pueda hacer una oración que les ayude. Entonces estuve en un retiro recientemente y yo estaba rezando el rosario y varias de esas jovencitas, por la gracia de Dios, la Virgen María las liberó porque ejerció el poder exorcístico. Estuve también en otro retiro que fue el que me marcó más sobre estos versos que le estoy diciendo, el 14-16, porque el demonio obligado lo dijo como si alguien estuviera preguntando, nadie le estaba preguntando, que esto nos quede claro, ¿verdad? Físicamente no había nadie haciendo preguntas al demonio. El demonio empezó a hablar como si alguien sobrenaturalmente lo estuviera obligando a hablar. ¿Y quién era quien estaba obligando? La Virgen. ¿Qué fue lo que dijo el demonio cuando estábamos rezando el rosario? Gritaba, lloraba, decía, ya no me aplaste la cabeza, ya no me pise la cabeza. Y seguíamos rezando el rosario. Y entre más rezábamos el rosario, suavecito, lentamente y meditándolo, el demonio más gritaba, ya no me aplaste la cabeza, ya no me pise la cabeza, porque ahí se estaba cumpliendo lo que dice el libro del Génesis, Padre. Hay mucha gente que tiene problemas de esos y es tan fácil que se liberen, porque la Virgen promete en la primera promesa del rosario, todo lo que pidan por el rosario me lo pedirán. Se los concederé lo que me pidan por el rosario. Claro. Hay un papa, Juanito, se llamaba León XIII. Fue un pionero de la doctrina social de la iglesia, pero también mariano. León XIII publicó alrededor de más de 11 encíclicas sobre el Santo Rosario. Este papa yo lo veo así como un profeta para este tiempo. Y claro, ahora se ve más vivamente. Nada más aclaro una cosita. Juan es predicador laico. Él lo único que hace cuando lo invitan a predicar es la importancia de orar el Santo Rosario
y rezarlo. E invita a la gente a rezar el Santo Rosario. Y todos se unen a orar, a invocar a la Virgen a través del Santo Rosario, y es donde ocurren esas manifestaciones. Vean qué sorprendente, porque el Papa Juan Pablo II también nos invitó mucho, primero a consagrarnos a la Virgen, pero también a rezar el rosario. Es decir, que no tenemos que hacer más, no tenemos que hacer cosas extrañas, como desgraciadamente puede suceder en alguna persona, querer imponer manos o querer hacer cosas que no están bien y lo único que hacen es fanatizar. Lo único que se hace con el rosario es orar a la Virgen, y repasando los misterios de la vida de Jesús, es como ocurren esas maravillas. Ve qué grandeza, que no se requiere ni que empieces a dialogar con el maligno, nada, 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 únicamente rezar el Santo Rosario. Sí, padre, qué bueno que toca ese punto, ¿verdad? Porque es muy importante. De hecho, yo cuando voy a los retiros, a los congresos, va mucha gente que es convocada por la Virgen, ¿verdad? Y yo siempre de entrada le digo, porque hay líderes de distintos grupos, como usted bien dice, y algunas veces pues ellos acostumbran a imponer manos. Yo le digo, aquí nadie va a imponer manos, aquí nadie va a ir corriendo cuando alguien se empieza a liberar, nadie va a hacer nada, todos vamos a rezar el rosario, porque aquí quien hace la obra no es ni yo, Juan, ni el otro, sino la Virgen. Nosotros nada más tenemos que hacer lo que a la Virgen le gusta, que recemos. Entonces, ella es la que viene directamente a expulsar el mal, a expulsar el mal. Y nadie impone mano, nadie hace nada de esas cosas que a veces yo les he dicho en algunos congresos. Miren, a veces nosotros lo único que hacemos cuando corremos así con la gente que les quiere imponer mano, lo único que hacen a veces es estorbarle a la Virgen. Porque la persona se está liberando y hay algunos que llegan corriendo a quererle ayudar y empiezan con imposición de manos, ¿verdad? Y eso es muy delicado, ¿verdad? Nosotros como apostolado, yo como soy parte del apostolado de la Virgen, yo tengo estrictamente prohibido por mi asesor, ¿sí? Y yo hace poquito le pregunté todavía algunas cosas y él me dijo, mantente firme, lo único que tienes que hacer es rezar el Santo Rosario. Qué bueno que tocó esa parte, padre, porque es muy importante. Y recientemente, por cierto, padre, ahorita se me viene a la mente un testimonio, ¿verdad? Me pidió que compartiera testimonios. Hace poco yo fui a una comunidad de aquí mismo, ¿verdad? Del país, después de Semana Santa, y había una jovencita ahí que estaba literalmente poseída, literalmente. Y digo que literalmente porque su papá me lo platicó a mí después. Tuvimos otro retiro, entonces en el otro retiro, el papá muy agradecido me trajo fruta. Y a mí me llamó la atención que me regaló fruta. Él no me dijo por qué. Y a los pocos días me llama por teléfono el papá de esta jovencita y me vuelve a traer fruta. Entonces ahí a mí me llamó la atención por qué me estaba regalando fruta. Y él estaba, el último día que me regaló fruta, estaba su esposa, su hija y el señor. Y me dice, le pregunto yo, ¿verdad? Le pregunté algo y me dice él, mira, yo estoy bien agradecido con la Virgen y contigo. Y me dice, mi hija, y me la presenta ahí físicamente, dice, ella estaba poseída. Y en el retiro donde fuiste tú a rezar el rosario, la Virgen liberó de esos demonios a mi hija. Y dice el papá, la llevamos a la Basílica de Guadalupe y le hicieron el exorcismo delante del Cristo que le tronó la bomba, que quedó chueco, torcidito más bien dicho. El Cristo que está allá dentro de la basílica. El exorcista le estaba practicando el exorcismo ahí en ese lugar con ese Cristo. Y dice el papá de la muchacha, dice, el demonio se empezó a manifestar y que el padre, como que quién sabe qué pasaría, pero no echó fuera el mal, como que hubo un momento que se intimidó el padre, algo así me dio a entender. Y la llevaron con otros sacerdotes a que le hicieran oraciones y el papá decía no le podían sacar al demonio. Y dice él, y en ese retiro, con el puro rezo del Santo Rosario, aquí está mi hija, que ya el demonio la dejó en paz. Para la gloria de Dios, con el puro rosario, Padre. ¿Verdad? La Virgen la liberó. Qué maravillas, pues aquí se actualiza lo que nuestro Señor nos ha dicho tanto en las Escrituras, oren sin cesar. Se me viene mucho aquella escena del Evangelio de San Mateo del capítulo 26, cuando Jesús ora en el huerto de los olivos y aclara el Evangelio, repitiendo las mismas palabras, postrado en tierra, volvió a decir, Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz.
Lo digo porque hay personas que se pueden molestar. A veces yo hasta he escuchado que para qué repetir tanto, pero te lo digo porque hasta en la misma Biblia nuestro Señor nos enseña que hay oraciones que entre más repites, más se actualiza en ti. Y qué mejor repetición que el momento en el que se unió el cielo y la tierra, que se narra ahí en el Evangelio de San Lucas, cuando por primera vez toda la gloria divina en el seno de una virgen. Ahora, la Virgen María es lo que es, no por ella, sino que Dios mismo en su designio precioso le ha otorgado, la ha hecho medianera. Decía el Papa Benedicto XV en 1921 que María es medianera de todas las gracias y alcanza esas gracias tan sorprendentes. Por eso tú que me estás escuchando, no olvides tomar tu camándula, comienza a rezar tu rosario todos los días. Se requiere esfuerzo. Juanito, pues, para terminar, ¿qué testimonio te gustaría compartirnos o de tu experiencia el rosario? Si es bueno rezarlo, de repente hay quienes dicen que si lo pueden rezar lavando los platos, que si lo pueden rezar cuando van a hacer deporte, si es bueno desde tu experiencia, o si San Luis incluso dice que sí se pueden orar, ¿verdad? Siempre y cuando se estén haciendo trabajos donde la mente no esté muy ocupada, por ejemplo, haciendo cuentas o cosas de ese tipo, pero en algún momento sí se puede rezar. Pero ¿cuál sería la mejor forma de rezar el Santo Rosario? Y a veces también, si nos puedes decir un poquito sobre los riesgos del cansancio, de que a veces uno sabe que tiene que rezar, pero el trabajo y todo, dice, ya estoy bien cansado, ya mejor no rezo. Entonces, ahí, ¿qué sugerencia nos puedes dar? Si es bueno poner el pretexto del cansancio, o si mejor hacer un esfuercito más, un ratito más, no sé qué nos puedes decir. Sí, padre, mire, si me permite, quiero dar nada más un testimonio antes de la pregunta que usted me hace, un testimonio muy importante que ahorita me acordé, ¿verdad? Porque ante todo el rosario, padre, nos convierte, que es lo más importante, más que preocuparnos por la liberación, por la salvación del alma. Estando también predicando en un congreso, en un retiro, estaba allí un matrimonio. El hombre estaba muy lleno de situaciones de alcoholismo, de pecado, no estaban casados por la iglesia y estaban en planes de divorcio, ¿verdad? Y entonces este hombre empezó a escuchar lo que estaba yo predicando acerca del rosario, que la Virgen viene a salvarnos, que ella quiere la familia unida. El hombre se entregó tanto al rosario que después él mismo nos dio el testimonio. Él sintió cuando estábamos rezando cómo la Virgen le metió la mano al corazón y le empezaba a sacar todo el pecado y estaba llorando, 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 llorando en cada misterio, lloraba, lloraba y él sentía cómo la Virgen le sacaba el pecado. Y fue algo sorprendente porque para la gloria de Dios, este hombre a partir de ese momento nos cuenta él que llegó a su casa de madrugada, la esposa estaba dormida como a las 4 o 5 de la mañana y él llegó a decirle, levántate, vamos a rezar el rosario. Nunca lo habían rezado y de repente le puse, pues ¿qué te pasa si tú eres una persona que te alcoholizabas y hoy llegas a las 5 requiriendo rezar el rosario? Y para la gloria de Dios, la esposa muy contenta también nos compartía, se casaron por la iglesia católica, todos los días ya rezan el rosario, la niñita y todos ellos. Es algo bien maravilloso porque es lo que la Virgen quiere, Padre, que nos convirtamos también. Por Claro. eso. Qué bueno que dices eso, Juanito, porque eso es lo principal, el convertirnos de todo corazón. Lejos de experimentar una liberación, alguna experiencia incluso de repente un poquito sobrenatural, lejos de todo eso, creo que lo importante es la virtud, el convertir nuestro corazón. Pero ahora ya no será con nosotros, así que hay mamás que cada rato están diciéndole a su hijo, pórtate bien, haz esto, aquello, mejor tu rosario y la Virgencita que se encargue de convertir a tu hijo. ¿En qué momento? Cuando ella lo considere. Sí, Padre, miren, ahora sí respondo a la pregunta que me hace el Padre, pero me quedo con esa última parte que dice el Padre, ¿cuándo se va a convertir tu familia? Tengan en cuenta lo que nos dice el Evangelio de San Juan capítulo 2, del verso del 1 hacia adelante de la boda de Caná. Nuestro Señor le dijo a la Virgen María que no había llegado su tiempo, pero la Virgen adelantó el tiempo de Jesús. Cuando tú rezas el rosario, la Virgen adelanta el tiempo de la conversión de aquellos que te están haciendo sufrir porque no van a misa, porque no rezan, porque andan en el alcoholismo, en el adulterio. La Virgen, cuando tú rezas, adelanta el tiempo de tu propia conversión, de la conversión de los tuyos, y un día se van a salvar. ¿Cómo rezar el rosario? Así respondemos. ¿Lo podemos rezar cuando vamos en el auto? Claro que sí lo podemos rezar. Hoy hay muchos medios que la tecnología nos ofrece, ¿verdad? Por ejemplo, en el celular, nuestros audífonos, o en el coche, un disco, una memoria.
¿verdad? Pero que si me vale, si me distraigo, sí te es válido porque la Virgen está viendo tu esfuerzo, pero yo les aconsejo lo siguiente. Nosotros normalmente rezamos nada más 5 misterios y creemos que ya esto es el rosario. No, en ese librito que el Padre tiene en sus manos de San Luis dice, para que tú digas que ya rezaste el rosario, palabras más o menos, dice, tienes que rezar diariamente misterios gozosos 5, diariamente misterios luminosos otros 5, diariamente misterios dolorosos otros 5 y terminar con los gloriosos otros 5, en el día los 20 y una sola letanía en cualquiera de las 4 coronitas. Ahora bien, si yo voy a la escuela, por ejemplo, o voy a hacer deporte, o voy a mi trabajo, o voy de compras, puedo ir escuchando en mi coche, los audífonos, pero me voy a distraer. Pero sí me es válido. Haciendo la comida, bañándome, haciendo cualquier cosa, me es válido rezarlo, pero me voy a distraer. Entonces yo lo que le aconsejo a la gente es, rézalos así, sí, pero por lo menos dedícale al día a rezar 5 misterios exclusivamente sin hacer ninguna otra actividad. Es lo que yo les recomiendo. Muy bien, Juanito. Pues muchas gracias. Gracias, Juanito, por tantos testimonios tan bonitos. En otra ocasión vamos a tener, si así nos lo permites, algún otro diálogo y que nos sigas enriqueciendo con todo esto que el Señor te ha permitido experimentar y saber para este tiempo. Pues que Dios los bendiga, queridos hijos. Muchas gracias por seguirnos en nuestro canal. Sigan rezando su rosario, promuevan el Santo Rosario. Si alguno de los que me está escuchando nunca se ha animado a rezarlo, al principio te va a costar un poquito de trabajo, empieza con un misterio, al otro día agrégale otro misterio, así, pero no te quedes nada más con poquito, porque luego hay gente que me presume, me dice, sí, padre, yo sí rezo. ¿Y qué rezas? Un Padre Nuestro y un Ave María. Y ya con eso te alegras, con eso te sientes feliz, pues puedes dar más. Hay otros que sí, desgraciadamente, me comentan que no rezan y yo les pregunto, ¿verdad? Le digo, ¿y cuántas veces al día comes? No, pues 2 veces, 3 veces. Tu cuerpo sí lo alimentas y tu alma no lo alimentas. El Ave María, hijos, es el alimento sólido para el alma. Decía San Maximiliano María Kolbe, el rosario es mi espada contra el demonio. Pues tomemos nuestra espada para este tiempo, pero una espada de amor, de oración preciosa, en donde no se ocupa violencia, se ocupa más bien esfuerzo, voluntad. Pues que tengan un excelente día. Les doy la bendición con todo gusto. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien. Paz y bien. ¿Sí? Grabando porque no cierran esta, ¿verdad? A ver. Ahí en esta sí nos excedimos.